Hola, soy Paco González. Soy el profesor consultor de la asignatura Transformaciones Urbanas en la Sociedad del Conocimiento. Esta asignatura está dentro de la especialización Ciudades más inteligentes y ciudadanía. A continuación voy a pasar una presentación que más o menos resume los contenidos de la asignatura, pero me gustaría que la entendierais como si fuera una puntualización sobre los materiales que vais a leer. La primera pregunta que voy a poner es ¿qué es una ciudad? Este objeto tan difícil de describir y de definir. Cuando uno piensa en una ciudad, generalmente las personas que hemos nacido en la segunda mitad del siglo XX nos referimos a Nueva York como el prototipo. Pero también sabemos, quienes trabajamos como expertos, que la ciudad también puede ser las favelas o que la ciudad también pueden ser los suburbios que están alejados de la ciudad central. Esto me lleva a hacer una reflexión acerca de cómo culturalmente tenemos asumido que la ciudad tiene límites. Y esta imagen de la Torre de Babel de Bruegel me sirve para explicar cómo se ha transformado este paradigma de la ciudad que tiene límites administrativos, políticos, de organización, etcétera, en otro tipo de ciudad, que desde hace menos de 50 años observamos ya no solamente los expertos, sino también aquellos ciudadanos que tienen acceso a las tecnologías de la información y el conocimiento. Entonces, la manera más sencilla de definir una ciudad es referirnos a la población, es decir, a los ciudadanos. Y para eso utilizo la cita de Jordi Borja, que siempre se apoya en una cita de Cortázar, en ¿qué es un puente? Pues una persona cruzando ese puente. ¿Qué es una ciudad? Pues la población. Es por eso que en el primer punto de vuestras unidades didácticas encontraréis el módulo Urbanización y Ciudad en la Globalización, que se despliega en tres grandes puntos: hacia un mundo urbano, las regiones urbanas y los desafíos de la ciudad hoy en día. A principios de siglo XX, finales del siglo XIX, teníamos grandes ciudades como podrían ser París, Londres, Berlín, que llegaban y superaban apenas el 1.000.000 de habitantes. Conforme la historia ha ido avanzando, en 1950 empezamos a encontrar nuevas formaciones que no se pueden describir por los anteriores parámetros de ciudad. Son las conurbaciones como por ejemplo de Boston, Washington y Filadelfia, que vemos en la costa este de Estados Unidos. Y pasamos también a grandes megalópolis como pueden ser Tokio, que en realidad no tienen un único ente administrativo que lo describe, sino que es una aglomeración de diferentes poblaciones que al final acabamos llamando por el nombre de la ciudad central, Tokio. Esto, en los últimos 15 años, se lleva al exceso en todas las ciudades chinas, como es el caso de Shanghai. Pero no solamente ocurre en estos, digamos, centros económicos o centros de potencias económicas, sino que pueden ocurrir en cualquier otra geografía, como puede ser África, como es la ciudad de Cairo, que está ya cercana supera ya los 10 millones de habitantes, o Santiago en Latinoamérica, en Chile. Después de abordar cómo se transforman las ciudades a través del incremento de población, tenemos que entrar en una escala que nos permita trabajar con la ciudad. Es por eso que introducimos el concepto de territorio metropolitano. Para abordar este territorio metropolitano hacemos varias aproximaciones. 3 dimensiones en el tiempo, 3 dimensiones en el hacer ciudad, la realidad metropolitana y sobre todo qué herramientas como planificación estratégica o elementos metropolitanos constituyen esa nueva realidad metropolitana de la ciudad. Voy a hacer un recorrido por las diferentes escalas como en la ciudad de Barcelona. Esta foto es el centro histórico, la ciudad gótica, puntualicemos, la ciudad que supuestamente es gótica de Barcelona. En la siguiente imagen podemos observar el ensanche de Barcelona. Es la ciudad moderna, la ciudad que está planificada, la ciudad que Cerdà definió en base a una rejilla, a un grid, y conforme han pasado los años se ha ido colmatando. Pero si continuamos avanzando en esta escala,
podemos observar cómo esta ciudad no es una ciudad ideal como era la moderna, sino que diferentes partes de ciudad se van conglomerando, como podemos ver al norte de la diagonal, que es Gracia, que es una antigua población, o al sur podemos ver la Barceloneta, que es el pueblo la población marítima de Barcelona vinculada al puerto, o a la derecha como una zona industrial se transformó en las Olimpiadas para dar nueva vivienda, generar nuevos planes, etcétera. O sea, que no vemos que la ciudad sea un ideal perfecto como era el que definían los ensanches y el movimiento moderno. Pasamos a una escala territorial, quizás de área metropolitana o de una pequeña región metropolitana, en el que empezamos a observar elementos que estructuran el funcionamiento de la ciudad, como puede ser el río Llobregat, la ampliación del puerto de Barcelona, y al sur del río Llobregat vemos el aeropuerto de Barcelona. Estos elementos que teóricamente antes no tenían un rol predominante en la planificación, resulta que ensimismados en sí transforman más las ciudades que otros elementos de planificación clásica. Es por eso, si ponemos a observar cómo es esta mancha de las luces en la noche de Europa, podemos hablar ya de regiones urbanas. Podemos observar cómo es el arco del Mediterráneo, podemos observar Madrid como una gran aglomeración urbana, o París aún mayor. Entonces, este funcionamiento viene a describir un poco cómo son las relaciones, ya no solamente de los espacios, sino también de los flujos. Es por eso que en las siguientes diapositivas vamos a observar cómo se ven las ciudades en la noche. Aquí hay que poner un pequeño asterisco, una pequeña explicación, que es que hay ciudades que no tienen la suficiente potencia, por así decirlo, eléctrica como para salir representadas. Es decir, podemos pensar en ciudades del continente de África que tienen una población suficiente como para estar igual de representadas que una población de Europa, y no lo están por falta de electricidad. Es por eso que utilizo esta siguiente diapositiva, que es el grado de accesibilidad en días que tienen los territorios. Cuanto más oscuro veáis el territorio, menos accesible es. Cuanto más claro veáis el territorio, más accesible es. Y como última diapositiva para presentar los flujos, hablamos del graph de Facebook, es decir, las conexiones que se producen entre las diferentes ciudades o las ciudades que tiene uno en los perfiles, y podemos ver cómo está más tramado lo que es el mundo que llamamos desarrollado que el resto de zonas. La última unidad didáctica de la asignatura es Estrategias urbanas en la sociedad del conocimiento. En los materiales encontraréis diferentes casos de estudio agrupados por temáticas. En lugar de analizar cada uno de estos casos de estudio y exponerlo, cosa que tenéis bien hecha en los materiales, voy a tratar de transmitir el caso de estudio final, que es Barcelona en la sociedad del conocimiento. Barcelona se sitúa a nivel global con los Juegos Olímpicos de 1992. Estos Juegos, aparte de la organización deportiva, generan una serie de transformaciones en la ciudad. Una de esas zonas es al norte del casco antiguo de la ciudad, en la llegada de la diagonal con el mar. Todo ese frente marítimo se ve transformado, primero por la Villa Olímpica y luego por la operación del Fórum de las Culturas de 2004, un evento creado ex novo. Entre esos dos polos se generan distintas transformaciones a pequeña escala. Pasado un tiempo entre la generación del proyecto y lo que es el desarrollo del Fórum de las Culturas, se propone el Plan 22 @, que es un cambio de la economía industrial a la economía del conocimiento. Este plan, digamos que lo que hace es generar las condiciones necesarias para que un suelo industrial se transforme en un suelo de economía del conocimiento. Empresas, universidades, etc. Es en esto en lo que se apoya el último gobierno de la ciudad de Barcelona entre 2001 y 2014 para poder generar otra, digamos, una nueva marca de esta estrategia de la sociedad del conocimiento, que es Barcelona Smart City. Barcelona Smart City trata de capturar los diferentes capitales y flujos de capitales a través de la promoción de la ciudad vinculada a la tecnología, las nuevas tecnologías urbanas.
La estrategia, como sí, en comunicación es exitosa, pero en cuanto a desarrollo de la transformación urbana no lo es, porque la población se siente no reconocida en esta estrategia que propuso el gobierno. Todo esto lo encontraréis detallado paso por paso y con una evaluación crítica al final en el estudio de caso Barcelona como estrategia en la sociedad del conocimiento. Nada más, daros las gracias por el tiempo que habéis dedicado a este vídeo y espero que lo hayáis disfrutado. Hasta la siguiente.